Nos dice la palabra que en el principio Dios hizo al hombre, lo formó con sus manos del barro y después sopló en él su espíritu y el hombre llegó a ser un ser viviente. La primera cosa que hacemos nosotros en esta vida es respirar. La primera cosa que hacemos es respirar. Algunas veces nos tienen que ayudar un poquito ahí para que nuestros pulmones se abran y gritemos y empecemos a respirar, a llorar, a respirar. Y no podemos parar de respirar por mucho tiempo si deseamos seguir viviendo, ¿no? Y este es un acto, la respiración es un acto inconsciente que hacemos todos los días de nuestra vida. Algunas veces vamos a donde el doctor o algo y se nos pide que respiremos fuertemente, ¿no? Y que tiremos el aire por la boca y hacemos el ejercicio de respirar marcadamente, enfáticamente, ¿no? Pero todos los días estamos respirando. Todos los días estamos respirando. Espiritualmente también respiramos. Y nosotros respiramos lo que creemos. Nosotros respiramos lo que llegamos a sentir, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en el ambiente en el cual vivimos. Y este no es un acto involuntario, pero esto es un acto voluntario. En una manera respiramos sin querer, en otra manera respiramos por medio de nuestra voluntad. Y lo que respiramos marca la calidad de vida que nosotros tenemos. La calidad de vida en este mundo se ha ido arruinando porque cada vez respiramos más aire contaminado. Y cuando uno va a un lugar donde decimos que hay aire más limpio, más puro, sentimos una diferencia. A veces hasta nos hace daño el aire puro porque estamos acostumbrados a un aire contaminado. Físicamente y espiritualmente, lo que respiramos nos da una calidad de vida. Y en esta noche yo quiero hablar de la historia de Saulo en capítulo 9 de Hechos, cuando él se convierte. Y este pasaje no nos habla de un tema de respiración. Sin embargo, aunque esta es la historia de Pablo cuando él se convierte, la primera palabra que tiene este capítulo tiene que ver con respirar. Y entonces el Señor me ha permitido orientar este mensaje en ese pensamiento acerca de lo que nosotros respiramos. Todos los que estamos aquí hoy estamos respirando físicamente. Y todos los que estamos aquí tenemos una historia que nos acompaña cada día y es lo que nosotros respiramos espiritualmente. La razón que a veces no nos entendemos bien es porque cada uno tiene su propia historia. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia bien dentro de nosotros. Nuestra historia es parte de nuestra vida, está con nosotros de tal manera que cada día la respiramos. Nadie me tiene que recordar a mí mis tentaciones, ni mis problemas, ni mis faltas, ni mis errores, porque están aquí conmigo, viven en mí y yo los respiro. Nadie me tiene que recordar mis triunfos en Dios porque yo las respiro. Esas victorias son parte de mi vida. Es muy importante entonces lo que respiramos, ¿no? Es muy importante lo que transpiramos, porque esa es nuestra vida, lo que inspiramos, lo que respiramos, lo que está en nosotros, lo que soplamos.
Y claro que las demás personas nos conocen a través de eso. Aunque no conozcan todo nuestro interior, conocen eso, ¿no? Y es visible, marca nuestra calidad de vida, ¿no? Si una persona está triste, acongojada, su vida está marcada por la tristeza. Si está alegre, despreocupado, feliz, eso lo marca su vida. Y uno puede ver a la persona y decir, oh, yo quisiera ser tan feliz como esta persona. O uno ve a alguien y le dice, oye, ¿qué te pasa? Si estamos enojados, lo respiramos. Y los que nos rodean saben. ¿Por qué estás enojado? A veces decimos, yo no estoy enojado. Pero lo respiramos de tal manera que los demás se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, esto que no es un caso de respiración, que es la historia de Saulo cuando se convierte, vamos a tratar de poner este pensamiento y ver de qué manera este pensamiento nos ayuda a nosotros en esta noche. Los jueves, aquí el anuncio dice que el jueves es una noche, jueves de victoria. Dile a tu hermano que está ahí, el jueves es un jueves de victoria. Oye, me gustaría que lo diga más fuerte para oír yo bien, que tengo. Este jueves es un jueves de victoria, es un jueves de victoria, ¿no? Nosotros podemos comenzar a respirar victoria, ¿no? Podemos empezar a pensar en la victoria y decir, hoy yo quiero realmente que este sea un jueves de victoria, para que mañana viernes sea un viernes de victoria y el sábado siga siendo un sábado de victoria, y cuando llegue el domingo, un domingo de victoria. Amén. Y el lunes y el martes, y en medio de las luchas y las pruebas y las dificultades, nosotros seguimos siendo más que vencedores por Cristo que nos amó. Amén. Aleluya. Aplaudir es un símbolo de victoria también, ¿verdad? Amén. Cuando aplaudimos, como que nos liberamos. Como somos el cuerpo de Cristo, cuando le aplaudimos a Cristo es como que nos aplaudimos nosotros. Y por eso nos ponemos muy contentos. Amén. 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 Porque si Cristo es bello, su cuerpo es bello. Si Él es hermoso, la iglesia es hermosa. Amén. Muy hermosa es la iglesia del Señor. Es lo más precioso que hay en esta tierra. Es lo más hermoso que hay en el mundo, la iglesia del Señor Jesús. Mientras que allá en Samaria se respiraba un aire de libertad y de gozo, debido a la predicación de Felipe, en Jerusalén el ambiente estaba tenso, difícil. Había un aire de odio, de amenazas y de muerte. Veamos lo que nos dice ahí el primer versículo del capítulo 9 de los Hechos. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Puede ser que los demás que habían participado en la persecución de los cristianos allá en Jerusalén, de cierta manera se habían detenido, habían parado de hacerlo. Pero Pablo, dice este texto, que aún seguía persiguiéndolos, ¿no? Da la sensación de que Pablo se había quedado solo en su lucha, peleando contra la iglesia. Los otros, probablemente conmovidos por algunos sucesos como la muerte de Esteban, otra cosa, estaban pensando qué iba a pasar. Pero Pablo seguía.
sus pensamientos giraban alrededor de aquel camino que él consideraba un camino falso y al que deseaba con todo su corazón destruir. Estaba respirando palabras amenazantes y pensamientos de muertes para ellos. Pablo se iba diciendo, tengo que acabarlos, tengo que meterlos en la cárcel. Este movimiento falso se tiene que detener, esto que es contra Dios, porque Pablo pensaba que la iglesia era algo contra Dios. Esto se tiene que detener. Nosotros hoy podemos preguntarnos, ¿qué estamos respirando en este día? De la manera que Pablo tenía una lucha de carácter religioso, nosotros podemos estar en esta noche librando grandes batallas en nuestra vida. Así como para Pablo era tan difícil este tiempo, puede ser que en esta noche hayamos llegado a este lugar con batallas fuertes en nuestra vida, pensamientos fuertes en nuestra vida, que respiramos y que a veces nos hacen decir y actuar en una manera como no quisiéramos hacerlo. Pablo viene, debido a este rencor que tenía, viene al sumo sacerdote para que lo autorice para ir aún más allá de la frontera de Jerusalén y llevar cartas de extradición a Damasco y poder encarcelar a los que creyeran en Cristo en aquella ciudad. Se dice que probablemente el camino hacia Damasco, de Jerusalén a Damasco, en aquel tiempo serían más de unos 320 o 360 kilómetros. Ahorita actualmente el camino puede ser más corto, pero en aquel entonces era eso. Pero esto no era un impedimento para Pablo, porque él estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera posible para encarcelar a los cristianos. Realmente cuando uno quiere hacer algo, no hay ninguna cosa que lo impida. Cuando uno quiere hacer algo, uno pelea contra cualquier obstáculo. ¿Cuántos de ustedes han peleado con barreras que parecían imposibles? Pero ustedes pelearon por aquello, porque pensaron que era justo hacerlo y lo hicieron. Quizás todo el mundo estaba en contra de sus ideas, pero ustedes persistieron y lo hicieron. Yo no sé cómo se movilizaba Pablo. Yo no sé si Pablo tenía una carroza, un caballo, o si iba a pie, yo no sé cómo. Pero él estaba dispuesto a devorarse todos aquellos kilómetros e ir y hacer lo que tenía que hacer en aquel lugar. Damasco es una ciudad que ha sido famosa por su fragancia, por el olor de sus flores, de sus jardines, pero realmente eso no era lo que Pablo deseaba respirar. ¿No? ¿Cuántas veces ignoramos las cosas buenas que están a nuestro alrededor porque tenemos algo negativo tan fuerte en nuestra vida que no nos deja apreciar lo bueno que está alrededor de nosotros? Ni siquiera nos interesa, ni siquiera nos llama la atención aquello, porque el pensamiento que está en nuestra vida, en nuestro corazón, es más fuerte. Pero Dios tenía otros planes para Pablo. Dios tenía otros planes. Dice aquí que leímos que, mas yendo por el camino, el versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya estaba por llegar a Damasco, pero algo repentino
vino para transformar su mundo y también para transformar su respiración. Quiero decirle algo, que la confrontación de Dios, cuando Dios quiere tratar algo con nosotros, viene repentinamente. De pronto, vamos con nuestros propios planes y de pronto aparece Dios de alguna manera y repentinamente hace cambiar mis planes. Yo no sé si usted planeó alguna vez llegar a conocer al Señor y usted dijo, tal fecha yo voy a conocer al Señor y tal fecha yo me voy a entregar al Señor y yo voy a ir a la iglesia y voy a empezar a... No, de repente un día, cuando menos nos imaginábamos, quizás cuando estábamos más agresivos, peleando contra Dios o peleando contra la iglesia, de repente una luz del cielo llega a nuestra vida. Todo el ambiente alrededor de Pablo cambió. Todo dentro de Pablo estaba siendo transformado. La oscuridad de sus pensamientos, de amenazas y muerte, se vio rodeada de luz, de resplandeciente del cielo. Era común en aquella área, cerca de Damasco, los rayos, los relámpagos. Era común ver estos como flashazos allá en el cielo. Pero esta no era una luz natural, esta no era una luz de la tierra, esta no era un rayo. Esta era luz del cielo. Luz del cielo, la luz de Cristo. La luz que alumbra este mundo. La luz verdadera. La luz venía a transformar a aquel que era el perseguidor principal en aquel momento de la iglesia. La luz que viene para cambiar su vida, para cambiar su ambiente. Lo llama por su nombre. Lo llama por su nombre. Porque no importa si nosotros queremos ocultarnos de Dios, Él nos conoce por nombre. Él sabe quiénes somos. Él sabe dónde vivimos. Él sabe cómo nos levantamos, cómo nos acostamos, cómo caminamos. Él sabe nuestros pensamientos. Él nos conoce. Y le pregunta la razón que tiene para perseguirlo. No le dice, oye, ¿por qué estás persiguiendo a mi gente o a la iglesia? Sino que le dice personalmente, ¿por qué me persigues? Y yo creo que este es un recordatorio para nosotros de cómo debemos amar a la iglesia. Una de las cosas, uno de los juegos favoritos del diablo es poner a la iglesia a pelear contra la iglesia. Y a veces nosotros nos sentimos con derecho de atacar a la iglesia cuando nosotros somos parte de la iglesia. Y cuando uno ataca a un miembro del cuerpo de Cristo, está atacando a Cristo. Es mejor tener cuidado porque a veces somos muy ligeros para juzgar y condenar personas. Y este es un deporte universal hoy, especialmente con las redes de comunicación, las redes sociales, la internet, el Facebook. Es un deporte de mucha gente atacar la iglesia siendo parte de la iglesia. Que Dios nos perdone, no tenemos por qué participar de ese juego. Si la iglesia en alguna manera se equivoca, es tiempo de que la iglesia se arrodille y pida perdón. Si alguien falla, no es momento de criticar, pero es momento de perdonar, de orar, de interceder para que esa persona se corrija, porque es nuestro hermano. No es tiempo de decir, no, pues los que no piensan como yo no son mis hermanos. Es tiempo de entender que no queremos atacar, no queremos perseguir, no queremos dañar a Jesús. Pablo no podía contestarle a él esa pregunta. ¿Por qué me persigues?
Pablo no tenía razones para poderle hablar ahora a Jesús. Pablo no tenía razones. Pablo le llama Señor. Y ahí en la Biblia aparece el nombre Señor con mayúscula, como diciéndonos que no se refería a cualquier Señor, porque en algunas regiones del mundo le hablamos Señor a las personas mayores, ¿verdad? En mi país, cuando una persona mayor le habla a uno le dice sí Señor. O si el papá le habla, uno dice sí Señor, pero ese Señor es con minúscula. Pero ahí está con letra mayúscula, refiriéndose a que Pablo está entrando en un nuevo ambiente en su vida. Y le dice, es duro que insistas en golpear lo que te está golpeando. Es duro que insistas en darle coces o puntapiés al aguijón, porque entre más lo golpea, más te aguijonea. En una versión dice, es duro que des cabezazos contra la pared. Lo que estaba haciendo Saulo, estaba peleando. Esta es una señal también para los que tienen familiares que no quieren venir al Señor. Cuando ellos están peleando con la religión y con la Biblia y todo, es que el Señor los está tocando. Y es cuestión de esperar un momento hasta que se rindan, hasta que de pronto empiecen a decirle, ¿qué quieres, Señor? ¿Quién eres, Señor? No se trataba de un trato de cortesía para cualquier señor. Pablo entendía que estaba conociendo al Señor de señores. Y Pablo ni siquiera trata de contestar la pregunta. Más bien dice que él empieza a temblar y a sentir miedo. Aquí el perseguidor se asusta. Aquí el hombre que traía autorización del sumo sacerdote tiembla. Es porque el aire que él empieza a respirar es totalmente diferente. Empieza a respirar el aire del señorío de Cristo. El aire no del amenazante que iba persiguiendo a una pobre iglesia, pero empieza ahora a entender lo que significa que Jesús es el Señor. Aire que nosotros en estos tiempos necesitamos respirar. Aire que nosotros debemos de confesar cada día. Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor de señores, Jesús es el Rey de reyes. Eso debe alimentar nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros respiremos eso. Hoy puede ser que tú necesitas cambiar el aire que estás respirando por este aire del señorío de Cristo. Sus ideas, las de Pablo, empiezan a ir en otra dirección y le pregunta al Señor, ¿qué quieres que haga? En esta nueva respiración ya no se trata de hacer lo que Él quiere, sino de hacer lo que Dios quiere. Ya no se trata de vivir lo que Él ha pensado vivir, sino que ahora debe hacer la voluntad de este que le llama. Si hay personas aquí que han venido respirando sus propias ideas, dolores, amarguras, resentimientos, yo quiero decirte que en esta noche todo eso puede ser transformado si tú le haces la misma pregunta. ¿Quién eres? ¿A quién vine a ver hoy? ¿A quién vine a escuchar hoy? ¿Vine a escuchar un niño que hace mandados? ¿Vine a escuchar a un empleado que tengo en la iglesia? ¿O vine a escuchar a mi Señor? ¿A quién vine? ¿Vine a ver quién hace bien y quién hace mal? Vine a ver quién me hace feliz o quién no me hace feliz. Vengo a ver cómo cantaron los del grupo de alabanza o cómo predicó el hermano. O vengo a tener un encuentro con Jesús, el Señor de señores. Todo cambia. Mi manera de respirar cambia cuando yo digo, en esta noche tengo una cita con el Señor de mi vida. Tengo una cita con el que manda, con el dueño. El dueño no solamente el dueño de la iglesia,
sino el dueño del universo, el dueño de los universos. Amén. El aire de Pablo ha comenzado a cambiar. El Señor le da una primera orden a este hombre y le dice: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No, este aire del señorío de Cristo rompe con nuestro orgullo de hacer lo que nosotros queremos. Levántate. Este es un adulto, un hombre religioso que conocía de Dios, un fariseo, y le dice ahora a Dios: levántate y se te va a decir lo que vas a hacer. Ya tú no eres el que va a decir lo que se va a hacer, se te va a decir, otra persona te lo va a decir. Lejos estaba Pablo de pensar que Dios le iba a decir que hiciera todo lo contrario de lo que él quería hacer. De ahora en adelante ya no sería su celo religioso lo que mandaría en el corazón de Pablo. Ahora sería una absoluta obediencia a los mandatos de Jesús. Una entrega para que Dios dirigiera y controlara su vida. Un abandonarse en Dios. Un negarse a sí mismo para que la voluntad de Dios sea hecha en su vida. Dice el versículo 7: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Los que iban con Pablo dice que estaban sorprendidos, ya que oían la voz, pero no miraban a nadie. Tampoco dice la Biblia que Pablo haya visto a Jesús, aunque él más adelante llama a este momento cuando tuvo la visión celestial. Tuvo una visión realmente sin ver a Jesús, tuvo una visión porque oyó y porque empezó a respirar otro tipo de vida. Pablo respira de pronto otro aire, el de la impotencia, el de la debilidad. Abre sus ojos y no puede ver. Todos los días abría sus ojos y veía y miraba hacia donde él quería, ¿no? ¿Cuántos de ustedes cada día pueden abrir sus ojos y mirar en la dirección que quiera? Y ahora Pablo, por primera vez en su vida, abre los ojos y no ve nada. No sé si alguna vez usted ha respirado ese aire de no poder valerse por sí mismo, de no entender, de no saber cuál es el paso que sigue, de no saber su futuro, de tener muchas preguntas y no saber qué es lo que sigue. Necesita que lo lleven. Podemos decir a ciencia cierta que Pablo no entra en Damasco, sino que lo meten. Fue metido a la ciudad. Él que quería ir a la ciudad de Damasco a tomar prisionero a los creyentes, ahora él es metido allí a Damasco como un prisionero. Él es ahora un prisionero de Jesús. Un prisionero de Jesús en adelante. Él mismo se denomina o se autollama un prisionero de Jesús. Pablo, prisionero de Jesucristo, empieza a firmar sus cartas. Un prisionero, uno que quería llevar prisioneros a otros, pero él mismo es tomado cautivo por el Señor. Yo no sé cuántos aquí han sido tomados cautivos por el Señor. No sé cuántos pueden decir: yo soy un prisionero de Jesús y no quiero escaparme. Y no quiero escaparme, no quiero irme para otro lado, quiero permanecer donde Él está tratando conmigo.
Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. La razón de Pablo de ir a Damasco es que habían discípulos en aquella ciudad y uno de ellos era Ananías. Y el Señor le pide a Ananías que vaya y ore por Pablo para que recobre la vista. Y a Pablo le dice que Pablo está orando y que en la oración de Pablo, él en visión ve que un hombre que se llama Ananías viene y le pone las manos. Y también le habla a Ananías por medio de otra visión. Y yo creo que aquí empieza también Pablo a respirar otro aire muy importante que nosotros tenemos que aprender a respirar. Es el aire de la conexión, el aire de ser un cuerpo, el aire de necesitar de otros, el aire de saber que nuestro ministerio no va a ir adelante sin la ayuda del ministerio de otros. La gran mentira de la rebeldía es decir que tú no necesitas a otros. La gran mentira de la rebelión es decir: yo puedo vivir la vida solo, yo no necesito la iglesia. Hay personas que no les gusta respirar ese aire. Hay personas que dicen: no, yo soy inteligente, Dios me ha dado capacidad a mí, yo voy a librar mis batallas solito, yo no necesito de otros. Pero Pablo estaba ahora aprendiendo que él necesitaba de otras personas, y también Ananías está aprendiendo esta lección. Necesitamos a otros para crecer. Mire, yo un día le dije a un pastor amigo mío, recién lo estaba conociendo como amigo, y se me ocurrió decirle, no sé si alguna vez lo había leído en algún lado, pero le dije: ¿tú sabes para qué sirven los amigos? Y me dice: ¿para qué? Yo le digo: o para ayudar o para molestar. Para ayudar o para molestar. ¿Sabe para qué servimos nosotros los cristianos? Para los otros cristianos, servimos para ayudar o para estorbar. Si tú no estás ayudando a alguien a crecer y esa persona está cerca de ti porque Dios lo puso, es muy probable que le estás estorbando. Hay gente que tiene cómplices de estorbo. Hay personas que se unen, se hacen aliados de estorbarse uno al otro o de estorbar a otros. Y somos muy fuertes en eso, muy fuertes. Señor, ayúdanos a ser personas que ayudamos a nuestras personas cercanas a crecer en Dios. Ayúdanos, Señor, a ser influyentes en medio de la congregación para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ayudarnos unos a otros para que estemos listos para cuando la trompeta suene o cuando el Señor nos llame, para que estemos listos para presentarnos delante de Dios y pasar la eternidad con Él. Que nunca sintamos en nuestro corazón que hemos sido un estorbo. Cuando yo era muchacho y era un muchacho inquieto, malcriado, rebelde, yo iba al templo evangélico a molestar y hacía oraciones groseras y le pedía a Dios que me diera dinero para comprar cigarrillos y marihuana, y duro gritaba así para que las señoras ahí se escandalizaran. Y entraba con mi grupo de amigos ahí del barrio y le decíamos a la gente: córrete, córrete, que aquí somos nosotros.
Y retábamos a los jóvenes, decíamos que no eran hombres y que los evangélicos no eran hombres. Y llegaba ahí a molestar. Hasta que Dios un día me rodeó de su luz y cambió mi mente y mi corazón. ¿No? Como pastor durante 40 años he visto como mucha gente estorba a otros. Y hay personas que casi están dedicados a tiempo completo a estorbar. Trabajo de tiempo completo. Hay gente que son amateurs, no part-time. Pero otros son tiempo completo. Siempre están viendo cómo estorban. Inventando maneras de hacerle zancadillas al otro para que se caiga, desprestigiando la obra, hablando mal de la iglesia, haciendo chistes de la verdad de Dios, haciendo mil cosas que ayuden al otro a no ir al cielo. Como que le está diciendo, por favor, no crea nada de esto, usted no vaya al cielo, que hay otro lugar mejor para usted. Y hay gente que cree en estos como payasitos que estorban a otros. Que Dios nos ayude a entender y a respirar el aire de la conexión. Dile a tu hermano que está ahí, o dos o tres, si quieres ayudarme, yo te necesito. Para ir al cielo, yo te necesito. Yo te quiero para ir al cielo, no te quiero para ir al infierno. Yo te quiero para crecer en Dios. Yo no te quiero para que me atrases en mi vida espiritual. Yo no te quiero atrasar. Yo te quiero bendecir. Yo no te quiero estorbar en tu vida con Dios. Ananías está un poco nervioso y dice, yo conozco a este hombre. He oído noticias de que este hombre nos ha hecho muchos males. Pero Dios le dice, ve. Y Ananías va. Y ora por Pablo, y Pablo recupera la vista. Le dice Ananías, Dios a Ananías, el Señor, yo le voy a enseñar a este hombre que va a predicar allá delante de los príncipes y de los reyes y a los gentiles y a mi pueblo. Yo le voy a enseñar a este hombre cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre. Y este es un aire que mucha gente no quiere respirar. Es el aire del ministerio, es el aire de trabajar para Dios. En este caso es el aire de la tarea apostólica que Dios le quiere dar a Pablo. Y Pablo va a empezar a respirar otra cosa. Ahora él va a empezar a preocuparse por la gente, él va a empezar a orar, él va a empezar a llorar, él va a empezar a sentir muchos dolores por causa de la obra de Dios. Un fuerte aire está soplando en la vida de Pablo. Su boca, su nariz, sus pulmones, su alma, su espíritu, su cuerpo va a respirar el perfume de este ministerio apostólico. Y va a ser enseñado en un camino de muchas batallas, de victorias y de dolores, acerca del amor del Señor y el amor a su gente. Y va a entender que al igual que Jesús padeció, a él le va a tocar parte de eso por causa del Señor. Cualquiera de estos aires que respiró Pablo a partir de conocer a Jesús son buenos para nosotros. Y Dios nos ha dejado a nosotros la voluntad para decir, yo quiero más de esto. ¿No? Dice, llegamos a un sitio bien hermoso allá en la montaña y respiramos aire limpio. Ahora que vamos al campamento de retiro de hombres, vamos a ese retiro, vamos a tener mucha tranquilidad, mucho gozo allá, y uno va a querer decir, oh, yo me quisiera quedar aquí. El domingo cuando tenemos que regresar, ya hay que ir allá. Y no nos podemos quedar allá. Pues esos aires son muy buenos, no nos podemos quedar allá, pero tenemos que venir a seguir respirando aire de compromiso, de retos, de dificultades,
para cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Que ojalá que nosotros podamos manejar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y poner cosas que nos den una mejor respiración. Una mejor respiración. Déjenme terminar con algunas ideas aquí. Mientras nosotros estamos respirando la victoria, hay gente que está respirando amenazas y muerte. Esta batalla no se acaba mientras estemos en este mundo. Nunca podremos escapar de los propósitos de Dios, aunque nosotros estemos buscando otros propósitos. Dios usa aún a la gente que tiene temor como Ananías. Siempre vamos a necesitar el ministerio de otros. Somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Dios también es capaz de usar a los que persiguen. En aquella iglesia donde yo molestaba y donde hicimos muchas cosas muy feas, un día el Señor me dio las llaves para que yo fuera el pastor de esa iglesia. Y el concilio de aquella iglesia, los pastores, los diáconos, que eran los que nosotros molestábamos más, nunca hubieran sospechado que yo iba a ser pastor de aquella iglesia. Lo que yo les tiraba era piedras, maldiciones, malas palabras. Y el Señor me tiró sus flechas y me atravesó y me humilló y me cambió de aires. Y un día me dieron la llave de la iglesia. Puede ser que... Puede ser que tú estás aquí así. Abre tu corazón y Dios puede hacer un cambio tremendo en tu vida. El ministerio, cuantos quieren ministerio, deben saber que implica sufrimiento. Dios es un Dios que produce cambios y cuando estamos delante de Él ya nunca podremos permanecer iguales. Que Dios nos ayude en esta noche y que nosotros voluntariamente queramos cambiar. Amén. Póngase de pie un momentito. Y hacemos una oración. Quizás tu plan es ir para Damasco. Vas para un lugar que tú has pensado ir. Pero Dios tiene otro plan. Y el plan de Dios es mejor que tu plan. ¿Por qué no le dices al Señor, renuévame, Señor? Dame una experiencia que me transforme. Tal vez estás cansado de lo mismo, quizás tu vida es una rutina sin sentido. Tus pensamientos van y vienen y no llegan a ningún lugar. Y esta noche le quieres decir al Señor, Señor, cambia mi mente. Ya no quiero seguir respirando esto. Ayúdame. Por favor, Señor. En esta noche, ya no quiero seguir cargando esto, Señor. Ayúdame a dejarlo aquí en esta noche. En el nombre de Jesús. Señor, tenga misericordia de nosotros, como tienes. Que la luz tuya, Señor, en esta noche nos toque. Y una transformación comienza en nosotros. Y el poder tuyo nos haga respirar un nuevo aire. Aire de vida, de paz, de gozo. Aire de perdón, de misericordia. Aire de vida eterna. Aire de ministerio, de ocupación, de servicio. De amor a los demás. Déjanos, Señor, por tu gracia,
conocerte mejor en esta noche. Tócanos, Señor, tócanos y cámbianos, por favor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. En un momento paramos de orar aquí, pero usted puede ir orando a su casa, puede seguir orando toda esta noche y puede buscar hasta que Dios responda su petición. Yo sé que Él tiene algo hermoso para nosotros. Que Dios les bendiga grandemente.